Estoy preparando una carpeta para que puedan ir poniéndolos en el Drive, seguramente el Classroom, que ahí hay bastante espacio, todos pueden subir. Y para que podamos unificar eso y que puedan tener una revisión también ustedes, una devolución. Así que denme unos días más, les confirmamos. Quería decir, subí ahí un archivito con 4 ejercicios para repasar estructuras. Entonces, bueno, con respecto a las estructuras, recuerden que son el primer tipo de dato que vemos de tipo de dato definido por el usuario, o sea, un tipo de dato que me va a permitir declarar variables y almacenar información que no está prevista en los tipos de datos nativos de Linux, del C, digamos. Entonces, de vuelta, como ya les había mostrado varias veces, está bueno tener a mano esta tablita de los tipos de datos nativos y cuánto ocupan en la memoria. Ya les había mostrado este código donde con sizeof puedo ver cuánto ocupa en memoria cada uno de los tipos de datos. Aquí en mi computadora daba... Mi computadora daban estos valores, en particular el puntero me da 4 bytes. Los demás tipos, bueno, el entero a veces varía, el entero y el entero corto, a veces varía de una máquina a otra. Pero en general son estándar los tamaños de tipo de datos, sobre todo el char, el float y el double. Los enteros sí varían un poco con la arquitectura. No hay definido en el C no está definido que el entero tenga que ser sí o sí de 1, 2, 4 o más bytes. El float y el double sí, y el char también. Esos sí están definidos por norma, qué tamaño deben tener y el formato. Así que en eso sí puedo confiar. Y después el puntero a cualquier tipo de dato también varía. En particular, fíjense que si yo compilo este mismo código en Linux, lo que ya les había mostrado, me da 8 el puntero. El resto de los tipos de datos me dan igual. El que cambia es solamente el puntero. Cuando yo compilo en Ubuntu, acá en particular, me usa punteros de 8 bytes. Y el GCC, inclusive, el GCC en Windows, me está usando 4. O sea que debo tener, en alguna configuración del GCC, debe estar compilando 32 bits. Por defecto, debería yo habilitarle que me compile a 64 bits. Aquí entra si el programa es compatible, es de 32 o 64 bits, básicamente. Esa es la principal característica que va a tener. Bueno, ¿por qué esto? Porque en el caso de las estructuras, tienen que empezar a visualizar cómo se va a almacenar en la memoria la estructura. Entonces, estas dos estructuras que ya se les había mostrado un par de veces, ahora quería mostrarles en detalle lo que ocurre. Entonces, la definición de estructura ya lo vieron en el teórico, ¿verdad? En una estructura yo puedo almacenar una colección de variables de cualquier tipo de dato de C, incluida otra estructura. Puedo almacenar vectores, puedo almacenar punteros, estructuras. Y la definición es la palabra clave struct, el nombre de la estructura y, entre llaves,
un listado de variables o campos de la estructura que es la información que yo quiero que contenga esa estructura. Entonces, después, dentro de mi programa, yo voy a poder declarar variables de ese tipo de dato nuevo, indicando también la palabra clave struct, el nombre de la estructura en particular que yo quiero declarar una variable y el nombre de la variable. De la misma manera que ocurría con los vectores, yo puedo inicializarla inicializando campo por campo, como si fuera un vector. Por ejemplo, esta estructura operador tiene primero una cadena de caracteres con un nombre, después tiene un entero y otro entero. Entonces yo podría inicializarlo como cuando inicializo un nombre. Esto no siempre compila, va a depender de qué versión de C estén trabajando. Pero normalmente debería compilar. Entonces pueden inicializar una estructura de esta manera, como si estuvieran inicializando un arreglo y se van a ir asignando campo por campo. O también yo podría poner el nombre del campo igual tanto, para inicializar solo algunos. Bueno, recuerden que para declarar una variable de tipo estructura deben poner la palabra clave struct. La otra forma de declarar la estructura era con una definición de nuevo tipo. Esto se los había puesto aquí en este documento. Entonces, tenemos la otra palabra clave de C, typedef, que me va a permitir asociar a esta definición de estructura un alias. Lo que va a hacer básicamente es a la frase struct información operador le va a asignar otro nombre, por ejemplo, operador. Entonces, la declaración de una estructura es esto: la palabra clave struct, el nombre de la estructura y entre llaves los campos de la estructura. Esto es la declaración de una estructura. Y esto es la definición de un nuevo tipo o alias en C. Son dos cosas distintas y no las tienen que confundir, sobre todo desde el punto de vista teórico. Typedef me permite definir de la misma manera que yo usaba el define, para decir n50, bueno, 50, es una etiqueta. El typedef lo que hace es a un tipo de dato que ya conoce el lenguaje, le asigna un nuevo nombre. Entonces me permite después declarar variables como si yo tuviera un nuevo tipo de dato, pero que en realidad es una etiqueta, es un alias de un tipo de dato que ya conoce el lenguaje. Entonces cuando vean las estructuras usando type declaradas con typedef, eso no es parte de la declaración de la estructura, sino que es la definición de nuevo tipo. Y me va a permitir, cuando declaro una estructura, no tener que poner la palabra struct y puedo utilizar un nombre o un segundo nombre para mi estructura. Por eso van a ver que muchas veces se declara la estructura con typedef de esta manera. Typedef, struct, y entre llaves se pone int A, int B, y acá se pone estructura nueva, punto y coma. Así van a ver que muchas veces se declaran las estructuras
Pero esto es, en realidad, hacer dos tareas en una sola línea, en un solo paso. O sea, declaro una estructura nueva, que es esta, que no tiene nombre, y a esa estructura nueva sin nombre le asocio un alias que se llama estructura nueva. Entonces, esto no es solamente una declaración de estructura, tiene además definición de tipo. Esto lo vamos a usar con listas dinámicas. Fíjense que acá no le puse nombre a la estructura. Se le podría agregar un nombre. Y luego lo que tengo es un alias. Entonces, si yo quiero utilizar el nombre de la estructura, tengo que poner sí o sí estructura A. Y si quiero usar su alias, no hace falta poner la palabra estructura. Sí. Pero no podría usar el nombre de la estructura sin el typedef, sin la palabra clave estructura. Entonces, ¿ven la diferencia? El nombre de la estructura no lo puedo usar sin la palabra reservada struct. Para evitar tener que poner esa palabra, puedo definir el alias con typedef, que me va a permitir usar este nuevo nombre que está después de la llave. Y ahí ya puedo no poner. Si yo apoyo el mouse, veo que efectivamente eso el compilador lo reconoce como una etiqueta nada más. Donde ve esta palabra, lo reemplaza por todo esto. Entonces, cuidado un poco con eso, sobre todo desde lo teórico. Y el typedef lo usamos después para abreviar nombres de tipos de datos que usamos muy seguido, o para, de la misma manera que el define, para poder parametrizar un tipo de dato. Entonces, yo podría definir un tipo de dato que sea mi dato, lo defino en la cabecera de mi código, y después, cuando quiero pasar de un entero sin signo a un entero, no sé, un long int, simplemente me voy a la cabecera, modifico la definición y ya se me va a actualizar en todo el código el tipo de dato de las variables. Entonces tiene esa otra utilidad el typedef. No es solamente para declarar estructuras. Bueno. Primero les quería mostrar esa diferencia porque muchos lo confunden después y utilizan typedef todo el tiempo y no es exactamente para usarlo todo el tiempo. Entonces, acá les muestro la definición de dos estructuras. Me interesa mostrarles cómo se va a almacenar la información dentro. Hay una estructura información celda que contiene un vector de caracteres de un tamaño fijo, size, un entero sin signo, un float y un puntero a estructura. Después tengo otra segunda estructura, que es la operador, de la cual yo arriba definí un puntero, y tiene estos tres campos. Un vector de caracteres y dos enteros sin signo. Cuando yo declaro una variable de esta estructura, esa variable va a ocupar en memoria el espacio que requiere almacenar cada uno de sus elementos. Entonces, yo puedo estimar el valor de una estructura sumando lo que ocupa cada elemento. Por ejemplo, acá tengo 100 caracteres, size 100, un entero sin signo, que eso si me voy a la tabla que tenía con los tamaños de los tipos de datos, el entero sin signo ocupaba 2 bytes, y entonces acá yo tendría 100, 102, 104 bytes me debería ocupar esta estructura. Esta otra estructura tiene también un vector de 100 char, otro entero sin signo, 102, 4 bytes del float, 106, y luego
el puntero ocupa 4 bytes en mi máquina, entonces yo tendría acá 2, 4, 6 y 4, 10. Esto debería ocupar 110 bytes. Esto recuerden que es un puntero de estructura. Cualquier puntero ocupa lo mismo, 4 bytes. Entonces yo ahora hago un pequeño programa que me muestre, declara dos estructuras, una de cada tipo, y muestra en pantalla el tamaño de cada una. Entonces, acá me dice, la estructura S1, que era información celda, ocupa 112 y la S2, operador, 108. Entonces, fíjense que eso difiere un poco de los tamaños que daba la suma. Era 100, 102, 106, 110 bytes debería ocupar esta estructura y acá me dice 112. Esta otra estructura debería haber ocupado 104 y está ocupando 108. Si yo ahora veo, por ejemplo, de la estructura operador que tiene estos tres campos, las direcciones de inicio de cada campo, yo acá veo que la estructura de este operador está en la dirección 64.22.068. Yo puse ampersand S2. Eso me da la dirección de la estructura. Y de la misma manera que pasa con los vectores, la dirección de la estructura es la misma dirección que la de su primer campo. Entonces el campo nombre también está en la misma dirección, 0.68. Ese campo nombre tenía un tamaño de 100 char, es un vector de 100 char. Entonces el campo prioridad, que es el segundo, va a empezar 100 bytes después, en la dirección 168. Y luego el último campo, que es un entero, va a empezar 4 bytes después. Y yo tenía que el entero sin signo me ocupaba, está bien, 4. Entonces, aquí yo veo que ocupa 100, 104 y este otro va a ser 108. Bueno, está bien ese. Y el de arriba sumé mal, ¿no? Era 4, 4, 4, 12, está bien. Entonces, yo acá veo que se han almacenado en memoria cada campo uno a continuación del otro. Si yo ahora cambio, por ejemplo, y le pongo el tamaño del vector 99, por ejemplo, lo ejecuto, fíjense que si bien ahora el vector tiene un elemento menos, las estructuras siguen ocupando lo mismo. Esto se debe a cómo se van a guardar en memoria los campos. O si le saco aún más, 90 elementos, fíjense ahora, yo tenía 90, y acá tendría 4 por 3, 12, debería tener 102 bytes, y estoy teniendo 104. Y en este otro 90, 4 y 4, 8, en vez de 98 bytes, tengo 100. Entonces, ahí vemos que, si sigo las direcciones, por ejemplo, de la estructura S2, el nombre empieza en 84, pero el campo siguiente, que debería haber empezado en la dirección 174, está empezando en la 176. Y el último campo va a empezar en la 180 como corresponde. Aquí lo que ha ocurrido es que se me ha ocupado dos espacios extra, 2 bytes extra para el campo nombre. Eso no sé si lo vieron en el teórico, si se los mencionó Gonzalo, que en la estructura, el compilador lo que hace es acomodar el espacio de memoria que ocupa cada campo, alinearlo de manera tal para que las direcciones de memoria sean múltiplos de 2, múltiplos de 4 o múltiplos de 8, según lo que le convenga en ese momento. Eso no lo puedo controlar totalmente,
Pero ahí, por ejemplo, le pongo un número impar y las direcciones son todas pares. Entonces, por más de que yo teóricamente define el tamaño que ocupa en memoria de una estructura como la suma del tamaño de cada uno de sus campos, el tamaño real en la práctica puede ser mayor. Normalmente el compilador va a buscar esto. Va a buscar que la dirección de cada campo sea un número par, potencia de 2 o de 4, múltiplo de 4 o de 8. Eso le va a permitir al compilador utilizar instrucciones que son más rápidas para hacer que el programa funcione más rápido. Pero obviamente desperdicia memoria. Entonces, si yo tengo memoria limitada, se le puede, a ver si lo puedo hacer ahora, se le puede decir al compilador que no desperdicie memoria, sino que prefiero que demore más el programa. A ver si esa opción en particular me produce este efecto. No, sigue siendo igual. Entonces, en algún lugar debe estar la opción para que use instrucciones desalineadas. El procesador de PC tiene instrucciones que utilizan direcciones pares y otras instrucciones que utilizan direcciones de cualquier valor. Así que no recuerdo ahora exactamente cuál es la opción del GCC. Más adelante, cuando veamos GCC, la podemos ver. Pero básicamente eso, el compilador va a acomodar cada campo en una posición que le permita utilizar instrucciones más rápidas. Bueno, entonces, lo que típicamente después se quiere saber cuando usamos estructura es justamente de qué tamaño en bytes ocupa las variables de tipo estructura, lo que les mostraba recién. Después, si yo declaro un puntero a una estructura y una variable de estructura, esto también es un error bastante común. Muchas veces se pregunta, por ejemplo, esto. ¿Qué ocupa más espacio en la memoria? Sí. La estructura, la definición de estructura o la definición de puntero a estructura. Entonces, en este caso, como les mencioné un par de veces, los punteros siempre ocupan 4 u 8 bytes en una PC. La estructura va a depender de qué tenga adentro. Podría ocupar menos si es una estructura que contenga un char, por ejemplo. O puede ocupar más, como este caso. Bueno, esto más o menos que comenté hasta ahora lo vieron, lo sabían, más o menos les queda claro. Sí, nos explicó de estructuras y nos mostró algo también de campos de bit, que eso último la verdad que no entendí tan bien, digamos, No, la qué van semana a que los usos y viene, todo. genial. La semana que viene vamos a ver campos de bit y uniones. La clase que viene va a ser sobre eso. Les tengo que rearmar la clase de cadena de caracteres, que no se me grabó el audio. Si alguno lo grabó, por favor, dígame, pero en los 2 cursos que lo hice no se me grabó el audio, así que no lo tengo que rearmar. Entonces, otro ejercicio que se suele preguntar es, dada una variable de tipo estructura información celda asterisco, esa variable estructura información celda asterisco, que es un puntero, está almacenada en la posición de memoria 100. ¿En qué dirección estará cada uno de los campos de la estructura? Ese es un poquito rebuscado, se suele parecer bastante en los exámenes. Pero bueno, es un poco para que cuando veamos estructuras dinámicas vamos a renegar mucho con esto, entonces para que empiecen a visualizar. Yo dije, vamos a hacerlo.
yo tengo un puntero a información celda. Y que ese puntero vale 100. Perdón, no que la variable vale 100, sino que el contenido de P es igual a 100. No, la dirección de P. Está almacenado en la dirección de ese puntero es 100. O sea, si yo hago printf ampersand P, me va a dar 100. ¿No dijo recién que la posición de memoria del primer elemento de la estructura es igual a la posición de memoria de la estructura misma? Sí, pero en este caso es un poquito más rebuscado. Este tipo de ejercicio lo he visto en varios finales teóricos. Puede aparecer en un final práctico un ejercicio de este estilo, donde haya una porción de código a analizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo definido? Es una variable de tipo struct información celda asterisco, o sea esto, struct información celda asterisco, y yo le pongo el nombre P. Esa variable está almacenada en la posición de memoria 100. Entonces, pero es una variable de tipo puntero. Entonces, lo que creo que no le... Cuando yo tengo ahora un puntero de estructura, ¿cómo accedo a cada campo de la estructura primero? ¿Se acuerdan? Si yo tenía la estructura, ponía ese punto, el nombre del campo. Pero si yo ahora hago p punto, bueno, ya me lo cambia automáticamente el compilador, tengo que usar la flecha. Cuando yo uso punteros, siempre utilizo la variable con el asterisco, y ahí sí puedo utilizar el punto, el operador punto de selección de campo. Ahora, en lugar de tener que poner todo ese paréntesis, asterisco, punto, puedo poner directamente p flecha nombre. Entonces, así accedo a un campo cuando utilizo un puntero a una estructura, con el operador flecha. Me ahorra la escritura de lo anterior, pero las dos líneas son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto va a valer la dirección? ¿Cuál va a ser la dirección, por ejemplo, del campo nombre? Si yo lo único que conozco es que en 100 tengo la variable p. Iría en múltiplos de 4, puede ser, o de 8. Primero es diferenciar lo que es la dirección de p, que es 100, con el contenido de p. ¿Qué contiene p? Si es un puntero. Todo puntero, ¿qué almacena? Contiene Una dirección. La dirección. Entonces, el contenido de P es una dirección que podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, 250. No va a ser 50. Sí, puede ser 50, pero... supongamos que el contenido de P es 250. Yo ahí sí puedo decir que el campo nombre va a estar en la posición 250. Y que el campo... esto era celda, entonces celda tiene identificador. Y que el campo identificador va a estar 100 caracteres después, 350. Entonces, si yo sé que en la variable p
el contenido de la variable P es 250, puedo decir que el primer campo estará en la 250, el identificador estará en la 350 y así. Pero la única información que me da acá la pregunta es que P está en 100. Entonces, yo lo único que voy a poder decir es, esa es la dirección de la variable P. Para poder acceder a la dirección de la estructura, voy a tener que mirar qué hay en la dirección de memoria 100. Entonces, me voy hasta la posición de memoria 100, leo esa posición de memoria y ahí voy a encontrar la dirección base de mi estructura. Entonces, ¿con qué operador? ¿Cuál es el operador de indirección? El asterisco. Quiero ver el contenido de la dirección de memoria 100 y ahí tendré la dirección del campo nombre. Y el campo identificador estará en la dirección base más 100 y el que sigue es calidad señal un float. Profe, ahí base sería 250, ¿verdad? Ahí te digo. Entonces, sí, 250 es lo mismo que asterisco 100. Porque 250 es lo mismo que asterisco P y P es 100. El contenido de P, P está en la dirección 100. Acuérdense que el nombre de una variable es su dirección. Cuando quiero hacer explícito, voy a usar el ampersand o el asterisco. Esto que les pongo acá no es compilable, ¿no? No es compilable. Creo que sí se puede compilar en algunos casos, pero es más bien, este ejercicio tiene una respuesta que no es código, sino es una respuesta escrita. La dirección del primer campo será el contenido de la posición de memoria 100. La dirección del segundo campo será el contenido de la posición memoria 100 más 100 bytes. Y el tercer campo estará en el contenido de la posición de memoria 100 más 104, y así. O sea, diferenciar lo que es la dirección de memoria de la variable puntero de la dirección de memoria almacenada en la variable puntero. Eso suele preguntarse mucho en los exámenes teóricos, aparece mucho algún problema con esa trampa. Entonces, la variable puntero está en la dirección 100 y en ese puntero estará almacenada la dirección de memoria de la estructura, que no sé dónde está, por lo tanto yo voy a decir el contenido de la posición de memoria 100 será el inicio de mi estructura. ¿Les aclaro en algo o todavía? Sí, ahí quedó claro, profe. Lo vamos a volver a ver con estructura dinámica, que justamente ahí vemos puntero de puntero a estructura y es sumamente difícil de entenderlo y de explicarlo. Bueno, un poquito la carga de datos de una estructura. Quiero cargar ahora un vector de estructuras y hacer un programita que cargue los datos y me muestre, cargue datos de estos deportistas y que me muestre el mayor número de medallas. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Un vector de estructura. Me voy a pasar al Eclipse. Fíjense cómo está definido. Una variable global. También la semana que viene vamos a repasar eso, los tipos de variables. Una variable global porque está fuera del main, fuera de todas las funciones. De tipo atleta, que es un vector. Acá tengo un vector llamado ATS que puede almacenar hasta 30 elementos de esta estructura. La estructura atleta contiene un vector de char de 30 chars,
una estructura, datos, y ese campo se llama pairs, y un entero número de medallas, n medallas. Esto es lo que se llama una estructura anidada, porque contiene dentro otra estructura. Esto es totalmente posible. Lo que no se puede anidar es una estructura del mismo tipo. Si yo hago esto, a ver, lo voy a guardar. Fíjense que me da error ahí. ¿Esto lo vieron? ¿Por qué razón no puedo anidar una estructura del mismo tipo? ¿Era porque no estaba definida? O sea, no estaba definida antes. Sí, tiene un poco que ver con eso. Si bien acá está, normalmente no podemos usar una palabra si no ha sido definida antes, si no ha sido mencionada antes, pero yo podría hacerle un prototipo y decir struct atleta. Y me sigue dando error. O sea, no es una cuestión de que no conozca el nombre. Lo que no conoce es el tamaño, básicamente. Ah, porque quiere crear esa, ponerle, el momento que vos quieras instanciar eso, va a crear una estructura dentro de otra y de otra y de otra, es como que se va a Exactamente. anidar Se va a dar como una recursión que cuando el compilador lo que necesita saber de la estructura, así como necesita saber los tipos de datos en las funciones, necesita saber el tamaño que va a ocupar esa variable. Lo mismo cuando yo defino una función void, fun, le tengo que decir en el prototipo los tipos de datos de retorno y de salida, sí o sí. Por más de que no le ponga el código, necesito decirle los tipos de datos para que pueda, mientras tanto, hasta que yo compile el código, mientras tanto la puede utilizar, puede hacer el chequeo de los tipos de datos, de sintaxis y demás. Con la estructura pasa algo similar. No solamente necesita el nombre, sino que necesita poder dimensionarla. Entonces aquí sabe que este vector ocupa 30 bytes, que esto ocupa 40, 65 bytes, pero cuando llega aquí no sabe cuánto ocupa porque va a ir a ver qué es atleta. Atleta es esto, tiene 30, tiene 65 y llega de vuelta a esta recursión y no es capaz de terminar de definir el tamaño que va a tener esta estructura. Lo que sí se puede hacer cuando yo quiero anidar una estructura del mismo tipo es anidar un puntero a la estructura, que es lo que hacemos justamente con las estructuras dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que...? No sé si lo vieron antes. Bueno, esta estructura que de antes tenía un puntero a otra estructura. Yo puedo ponerle un puntero al mismo tipo. ¿Por qué? Porque ya sabe, por más de que no haya mencionado el nombre atleta antes, por más de que no sepa qué es atleta, sí sabe que todos los punteros ocupan 4 u 8 bytes. Entonces, esto sí compila. Esto es una estructura autorreferenciada, se le llama, cuando contiene un puntero a una estructura del mismo tipo. Entonces, esta es la única forma de, dentro de una estructura, almacenar otra, que en realidad no estamos almacenando otra estructura del mismo tipo, sino que almacenamos un puntero y de alguna manera deberemos reservar memoria para almacenar esa estructura a la que hago referencia aquí. Y en eso básicamente se basan las listas dinámicas. Entonces, esto es una estructura anidada porque contiene como un campo, uno de los campos es otra estructura. No le puedo anidar una estructura del mismo tipo, sí le puedo agregar como campo un puntero a estructura del mismo tipo.
Y fíjense en el orden en el que yo lo aclaro. Como aquí en esta estructura estoy anidando una estructura de tipo datos, previamente tuve que definir la estructura datos. Si no, no hubiera podido usarla si no está definida previamente. A ver cuál es el error que me da. Ahí está. Entonces, esta sería la forma correcta de definir una estructura anidada, previamente definiendo la que voy a anidar, o por lo menos definiéndole un prototipo. Y aquí ya defino una variable global que es un vector de estructuras. Entonces yo lo que quiero es cargar ese vector y que luego lo recorra y muestre el atleta que ha ganado más medallas. Entonces el proceso de carga lo repaso rápido si lo tienen claro y si no díganme. Primero que nada, acá todavía no hemos visto memoria dinámica, por lo tanto estoy hablando de vectores de tamaño fijo. Por lo tanto, yo voy a recorrer y voy a cargar los 30 elementos. O voy a poner una condición de salida. Entonces haré la carga, como cuando cargábamos cualquier vector, con la diferencia de que ahora voy a cargar los valores dentro de una estructura. Tengo dos posibilidades. Puedo tener una estructura atleta auxiliar para ir leyendo cada uno de los campos y guardándolo en el vector. Si yo cargara la estructura atleta, yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, pedir el nombre, ingrese nombre, 2 puntos, y hago scan, y diré, voy a leer una cadena de caracteres, lo voy a almacenar en outs.nombre. No. Esto es outs.personas.nombre. Y así con cada uno de los elementos. Fíjense que el nombre está dentro de la estructura anidada. Si yo quiero cargar después el número de medallas, haré scanf, voy a leer un entero y lo voy a guardar en outs.nmedallas. Entonces yo aquí estoy cargando un elemento de la estructura anidada personas y aquí directamente un elemento de la estructura, simplemente con el punto. Esto sería si yo quiero cargar los valores en una estructura que definí como variable local única. Ahora, lo que yo tengo acá es un vector de estructuras. Por lo tanto, yo debería modificar esto. Y si yo quiero directamente cargarlo en lugar de esta estructura auxiliar en el vector ATS, yo pondría directamente ATS y de esta manera. Exactamente igual, solo que indico directamente el elemento. Podría jugar acá con el ampersand y el nombre si quiero con el puntero, pero para no complicarme lo puedo hacer de esta manera. Entonces, en lugar de poner la variable auxiliar, puedo hacer esto, o podría haber copiado el auxiliar. De las dos formas son válidas. ¿Lo ven la diferencia? Puede llegar a quedar un poquito más claro usar una variable auxiliar o directamente guardar en el vector. Hay que ser cuidadoso porque se forman ahora cadenas largas para poder acceder a cada campo.
Entonces, esto sería el proceso de carga. Lo único que se complica es el acceso a cada uno de los elementos y que yo aquí estoy usando un vector. Podría hacer algo más rebuscado y usar flechas, algo así, pero en principio no es necesario. Esta sería la forma más clara de hacerlo. Y finalmente, si yo voy a recorrerlo y buscar el que tenga mayor cantidad de medallas, haré en otro for, lo recorreré el vector ahora de 30 elementos, buscando el elemento mayor y muestro en pantalla eso. Este proceso más o menos les queda claro como para hacerlo ustedes, o quieren que lo veamos. Practiquen por favor esto, la carga de valores en un vector de estructura. Eso siempre sale en parcial final y bueno, se usa bastante. Después en C++ vamos a trabajar mucho esto, entonces por favor practíquenlo. Sería cargar un vector de estructura con información de distinto tipo. Bueno, más o menos este tema, ¿cómo lo ven? Hasta acá. Está claro, profe, está claro. Todo bien. Profe, una consulta. Cuando nosotros queríamos definir, por ejemplo, ahí ese vector de estructuras de 30, podíamos iniciarlo a 0 a todo junto, ¿verdad? ¿Eso se podía hacer? Sí. Lo puedes definir como cualquier vector. ¿Cómo era un comilla 0? Fíjense, algo interesante de utilizar la estructura es que, a ver si esto compila. La verdad que la sintaxis esa no la uso nunca, así que... Bien. Me dice que faltan... está bien, puede ser. Algo interesante de usar la estructura, bueno, eso debería funcionar, es esta línea que puse ahí, que en una sola línea yo estoy copiando todos los campos de un lugar a otro, incluida una cadena de caracteres. La última clase les había mostrado que para copiar cadena de caracteres yo debería usar la función strcmp. Entonces, fíjense que si yo ahora utilizo en lugar de una cadena de caracteres suelta, la metí dentro de una estructura, puedo, que en definitiva estoy copiando un vector. Yo no podía copiar de un vector a otro. Tenía que hacer un for, sí o sí. En cambio, si yo estoy usando estructuras, sí puedo. Fíjense en la estructura, contiene un vector de char, contiene un entero, datos. Entonces, no necesito copiar elemento por elemento cuando manipulo la estructura como una variable. Entonces, esto me da cierta ventaja en el sentido de manipular grupos de datos, inclusive que son heterogéneos como la estructura, como si estuviera usando cualquier tipo de dato. Y eso se puede, por supuesto, porque yo lo que puse dentro de la estructura es un vector de char. Sería muy distinto si yo hubiera puesto, en lugar del vector de char, hubiera puesto una string solamente con el puntero. ¿Qué ocurriría si yo hago esto? En vez de almacenar el vector de char, pongo el puntero a la cadena de caracteres. Lo dejo con el nombre que... Si yo le pongo puntero, char asterisco nombre, cuando ingrese el nombre todo va a funcionar. El problema va a ser que cuando copie, van a haber dos problemas. Si yo lo hago de esta manera, va a estar, en los dos casos va a estar el problema. Cuando yo lo lea, efectivamente voy a estar guardando acá el scanf de la cadena de caracteres, va a funcionar porque tengo que sacarle el ampersand, porque nombre ya es un puntero. Entonces esto debería compilar, a ver si se lo guardo. El problema está
en que yo lo que tengo es el puntero, pero en realidad no tengo un espacio de memoria para guardar el nombre. Entonces, yo lo que le voy a decir al scanf es que a la cadena que lea me la guarde en esta posición de memoria, en este puntero que está almacenado el nombre, que eso yo lo podía hacer antes, pero en ese valor, ahí no tengo ninguna dirección de memoria válida. Esto lo voy a poder hacer cuando use memoria dinámica. Y si yo de alguna manera hubiera definido un vector de nombres para una cadena, y acá le hubiera puesto cadena y luego hubiera hecho outs. Si hubiera hecho algo así, esto funcionaría, pero fíjense que en el campo nombre de la estructura lo que me va a quedar es la dirección de cad, que es la variable cadena que definí aquí arriba. Y cuando yo copie al vector esa estructura, todo va a seguir funcionando, pero debo recordar que en el elemento i de ATS lo que va a haber es una dirección de memoria de esta variable que está aquí. Y si yo acá quiero usar esta estructura auxiliar para ir almacenando cada elemento del vector ATS, lo que va a terminar ocurriendo es que en todos los elementos del vector ATS me va a quedar la misma dirección de CAD y se va a ir sobreescribiendo el nombre, se va a ir guardando siempre en la misma dirección de memoria y yo voy a conservar el mismo puntero. Después, cuando veamos memoria dinámica, lo que vamos a ir haciendo es en cada paso reservando nueva memoria, un espacio de memoria nuevo en cada paso, para que en cada elemento del vector queden distintos espacios de memoria. Y cuando yo hago eso, sí voy a utilizar strcmp en lugar de esta copia. Ahí se me va a volver a complicar, pero mientras yo trabaje con vectores, no voy a tener problema. Entonces, vuelvo a dejarlo como estaba antes. Entonces, si yo los tengo con vectores, que es lo que es recomendable para manipular cadenas de caracteres en C, y sobre todo en un sistema chiquito como un Arduino, vamos a utilizar vectores de char para las cadenas, no vamos a utilizar string. En el Arduino está el tipo de dato de string, les sugiero no usarlo o usarlo lo menos posible. Les recomiendo utilizar vectores de char de tamaño fijo y ustedes van a saber dimensionar el vector según la aplicación. Eso les va a permitir manipular con la asignación igual, directamente van a poder manipular toda la estructura en junta. Entonces, intenten hacer este ejercicio. Como les decía, vamos a hacer una carpeta donde los puedan ir subiendo. Así. Igual como les he dicho siempre, si quieren que les corrija un ejercicio en concreto, tanto de los que yo les mostré como los de Gonzalo, mándenme un mensajito, me lo pueden pasar por Telegram, por WhatsApp, por mail o por el Classroom y lo veo en concreto. Entonces, complétenlo porque esto sí se evalúa mucho. Vector de estructura es un tema que seguro sale en todos los exámenes y se usa mucho, no es solamente por el examen. Y para terminar, les dejo un programita un toque más largo, en donde la idea es definir una estructura que me permita almacenar los datos de un alumno, nombre, apellido, le bajo notas y una condición. Para almacenar la condición vamos a usar enumeraciones. Las enumeraciones en C son esto.
La enumeración es básicamente un conjunto de etiquetas. Yo podría definir una etiqueta libre y decir, voy a borrar todo esto por ahora. Yo podría definir etiquetas y decir libre es 1, regular 2. Entonces, después, dentro del código yo uso, por ejemplo, una variable entera, c, y digo if c es igual a libre, hago una cosa, else, otra cosa. Yo podría hacer algo así, defino la etiqueta, le pongo para un número, para no tener que asociar un número con una condición. Entonces después uso una variable, le pongo punto y coma para que no le ponga las rayitas. Entonces, pero tengo que recordar que en algún momento le voy a tener que guardar a la variable c un 0 o un 1. Y recordar, bueno, básicamente eso. Pero esto se puede hacer y funciona. Cuando yo debo definir una serie grande de etiquetas, o incluso conjuntos de etiquetas, aparece la enumeración. El tipo de dato enum me va a permitir definir una secuencia finita, un conjunto finito de etiquetas, y se define de esta manera. Enum, el nombre de la enumeración, y entre llaves yo voy a colocar un listado de etiquetas. Las etiquetas simplemente una frase, una cadena de caracteres, que no podrá empezar por, creo que no puede empezar por número. Exactamente. Las mismas reglas de cualquier nombre de variable en C. No puede ser una palabra clave de C, no puede empezar con número, puede empezar con un guión bajo. Entonces, y acá está redefinida, pero... ¿Y qué es lo que va a hacer la numeración? Fíjense, ahí comento, me puse en azul todas las etiquetas. ¿Qué es lo que hace el compilador cuando ve una enumeración? Le va a asignar a cada etiqueta un número entero partiendo desde el 0. Fíjense que si yo apoyo el mouse, el cursor del mouse me muestra libre el 0, regular el 1 y así. Entonces yo lo que voy a poder hacer es definir ahora una variable en mi código de tipo enum condición. Igual que con la estructura, si yo quiero obviar la palabra enum, debería usar un typedef. Y voy a poder hacer esto, directamente decir si C es libre, esto, y si no, tanto. Y yo voy a poder decir en algún punto, C es igual a regular. Entonces, yo estoy trabajando como si tuviera un nuevo tipo de dato en el cual puedo guardar información que son palabras. Pero esto en el fondo no es más que enteros. Enteros que el compilador se encarga de administrar la numeración. Entonces esto me va a permitir, cuando yo tengo que manipular un conjunto finito de nombres, esto se usa mucho en un switch, yo haré case libre, case regular, y así. Entonces, esto sería una numeración. Automáticamente le va a asignar un número 0 en adelante, incrementando en 1, pero si yo deseo asignarle números particulares, puedo. Por ejemplo, le puedo asignar un 5 al regular, y me va a dejar en 0 el libre, 5, y al que sigue le va a poner un 6, y así. Inclusive si yo le pongo menos 5, al que sigue le va a poner menos 4. O sea que como yo las acomode, me va a ir incrementando de 1. Podría ponerle a todos un número,
Y así, eso es indistinto, el número que tenga. Yo podré decidir si usar o no el número, porque puedo llegar a necesitar ese número, y le asocio un nombre a un número particular. O puedo poner valores intermedios si todavía no definí las condiciones intermedias, eso como yo deseo. E inclusive lo que puede ocurrir es que le ponga, por ejemplo, -1, tengo acá libre 0, regular -1, promoción 0 de vuelta, y tengo dos valores con 0. Y me va a generar confusión entre libre y condición práctica. Pero bueno, puede ser lo que yo desee. Entonces, si yo ahora meto dentro de una estructura alumno, puedo poner un campo que va a ser de tipo enum condición C. Puedo poner un vector para el nombre de char y así. Entonces, yo después puedo definir una estructura alumno A y decir A.C igual a libre. Entonces, para poder armar este programa que les pido aquí, va a tener que cargar nombre, notas, legajo y una condición. ¿Cómo voy a preguntarle al usuario una condición? Para cargarla. Yo aquí ya tendré que rebuscármela y podré decir, por ejemplo, printf y decir, para libre ingrese 1, regular 2, y que me lea un número y lo guarde en A.C. Y como yo le dije en el printf 1, 2, acá ya me va a convenir decirle que libre es 1 y regular es 2, para que directamente me guarde. Fíjense, me va a guardar un entero, y si la persona ingresa el carácter que corresponde, el entero que corresponde, esto debería funcionar. Otra opción es decir, if, si la persona quiere poner libre, hago A.C igual a libre. Else. Entonces, si tengo alguna condición aquí, voy a poner true para que compile. Si tengo alguna, por ejemplo acá, o le pregunto a la persona, ingrese 1, ingrese 2, y acá pongo si ingresó 1, le guardo para asegurarme que se guarde el valor que corresponde, por ejemplo. Estas serían alternativas para cargar lo que es la condición dentro de la estructura. Porque acá habría un problema si me carga, por ejemplo, por error una letra, o me pone un valor que exceda los números posibles. Podría haber un error. Yo de esta manera me aseguro que, por más de que la persona ingrese mal el dato, se me va a guardar siempre un valor válido. Entonces, acá pido cargar un vector de alumnos, armar un menú, en un poco de lo que les he comentado un par de veces. Este sí me gustaría que lo intenten hacer y me lo envíen. Le pongo máximo 50 alumnos para que sea un vector de 50 y no usen memoria dinámica. Entonces va a haber un menú para la carga de datos, la posibilidad de modificar datos, o sea que el menú ofrezca, ingrese el legajo del alumno que quiere modificar sus datos y luego les ofrezca pueden cambiar los valores individuales, y luego en un momento pueden mostrar el listado completo, que podrá estar ordenado alfabéticamente, por ejemplo,
mostrar los promedios, mostrar el porcentaje de alumnos de cada condición, o sea, procesar el vector. Entonces, y algo muy importante, verificar que los datos que va ingresando el usuario sean válidos. Si yo le pido una nota, que no me ingrese un 15. Si yo le pido una condición, que sea una condición válida. Y si no me ingresa una condición válida, no guardo el dato, lo pido de vuelta, o lo que considere. Pero es importante verificar los datos que recibo de alguna manera. Bueno. Entonces, este ejercicio completo sí me gustaría que lo hagan. Yo suelo tomar ejercicios así en un parcial, un poquito más cortos por supuesto, pero más de este estilo, o alguna parte de esto. En el final también estamos tomando ejercicios al estilo, así que esto sí estaría bueno, y además incluiría todo lo que es de lo que vimos hasta ahora, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Es largo. Bueno, y como para terminar, les quería mostrar un uso común de las enumeraciones, que es para hacer máquinas de estado. No sé si ya lo habrán visto en alguna materia, lo van a ver en técnicas digitales. Una máquina de estados es una forma de programar o en realidad de diseñar una aplicación, un proceso, en donde yo defino estados. Por ejemplo, un ascensor aquí, donde me dice que puede tener 3 estados posibles. Quieto, detenido, yendo arriba y yendo abajo. Para los estados solemos usar enumeraciones. Y lo que yo programo es... Voy a copiar Eclipse porque acá se ve muy feo. Entonces yo tengo una enumeración con los estados. Entonces si yo en algún momento quiero agregar un nuevo estado, simplemente agrego un nuevo estado en la enumeración. Y yo voy a tener dentro de mi programa esta estructura. Una variable de estado con un estado inicial. Y luego dentro de un bucle infinito, while true es un bucle infinito, voy a tener un switch que en función del valor de la variable de estado va a ir a hacer distintas tareas. Entonces, como les decía, un switch con una enumeración. No me interesan los números que tiene cada estado, si es 0 o 1. Si uso la enumeración me ahorra eso. ¿Y qué es lo que hago? En cada estado hago alguna tarea que corresponda a ese estado y en función de alguna condición me muevo a otro estado de la máquina. Entonces, si el ascensor está quieto y cuando se elige el piso, el piso nuevo es mayor al actual, debo pasar el estado yendo arriba. Si el piso seleccionado es menor al actual, yendo abajo. En caso contrario, seguiré detenido. Y así, voy programando cada estado de manera independiente a los demás. Esa es la ventaja de las máquinas de estado, finitos. Me permite particionar mi aplicación, mi máquina, el funcionamiento de mi máquina en estados independientes, y yo programo las transiciones, o sea, qué hace ese estado particular y en qué condiciones me muevo a otro estado. Esto les puede llegar a ser útil para el proyecto. Es una forma muy práctica. También se hace de forma gráfica, al que le interese profundizar. Es muy usado como metodología de diseño rápido y más que nada por seguridad. Realmente es mucho más claro diseñar de esta manera una aplicación
y nos aseguramos de que va a funcionar, y si no funciona podemos detectar rápidamente por qué, en qué parte del código está funcionando mal. Y les quería mostrar un ejemplito muy simple en Arduino. ¿Habían visto máquina de estado alguna vez? Un ejemplito muy simple de máquina de estado para Arduino, en donde la función blink, que es prender y apagar un LED, hecha como máquina de estado, donde tengo una enumeración, dos estados, cambiar el valor del estado y esperar. Cuando yo hago un blink tengo dos momentos. Un momento en el cual yo cambio el estado del LED y un momento en el cual estoy esperando que pase el tiempo. Entonces, voy a tener, cuando reseteo, tengo un estado inicial, pongo el LED a 0, y luego tengo dos cases. En un case, que es el estado toggle, lo que hago es cambiar el estado del LED. Toggle de LED. Toggle es, si está en 1 lo paso a 0, y si está en 0 lo paso a 1. Se hace con esta línea. Entonces, lee el valor de el LED, lee el valor del LED, lo niega y lo escribe en el mismo lugar. Entonces, si estaba en 1 lo va a pasar a 0, y si estaba en 0 lo pasa a 1. Y lee el tiempo actual y me va a pasar al estado de espera. Termina el case. Y en el estado de espera lo que va a hacer es leer el tiempo actual, restarle el tiempo anterior, y hasta que pase un determinado tiempo, se va a mantener, cuando pase determinado tiempo va a pasar al estado toggle. Si no, se va a quedar donde está. Solamente cuando se cumple esta condición cambia de estado. Obviamente para un blink es mucho trabajo, no tiene mucho sentido, pero para aplicaciones más complejas realmente es muy práctico implementar máquinas de estado. Si les interesa, o si van a hacer el proyecto y les interesa aplicar algo así, me dicen. No es un tema que esté incluido en la materia, inclusive ni siquiera se ve bien en técnicas digitales, lo van a mencionar. En técnicas 1 lo van a ver un poquito, pero está bueno que lo vean, porque realmente se pide mucho. Con metodología de desarrollo se pide mucho que tengan experiencia en máquina de estado, y por lo menos que sepan que existe. Después hay un montón de metodología para construirlas, pero la idea básica es esta. Después hay programitas de gráficos que uno diseña cada estado y les genera el código automáticamente. Y así hay un montón de herramientas. Bueno, gente, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los ejercicios del teórico, del proyecto? ¿Algo que les pueda ayudar? ¿A ver? Bueno. Les recuerdo con respecto a parcial, van a hacer ejercicios como les mostraba. Para varios de los ejercicios de Gonzalo, por ahí voy a ir viendo cuáles puedo llegar a tener en cuenta, pero hay algunos que son como muy teóricos o más... o que nos falta ver algunos temas todavía. Pero también podrían ir. Intenten hacer este ejercicio para repasar todo lo que es estructuras, vectores, estructuras. Aquí no va a haber todavía flechas. No, este lo armé hoy, se los puedo subir. Yo lo que les había subido era este otro ejemplo del ascensor. Pero hay una máquina de estado muy... Este lo estaba siguiendo de una página, después se las voy a pasar.
Y hay otra que está muy buena, que es para el antirrebote. Para el que esté renegando con Arduino ya. No me acuerdo dónde lo dejé. Por acá. Cuando vayan a trabajar con Arduino van a empezar a renegar con los botones y con otros dispositivos con los rebotes. Y de bouncing. Van a tener que implementar alguna función para antirrebote. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, por ejemplo, está explicado los estados de un antirrebote. Cuando ustedes aprietan un botón, lo que va a ocurrir es que en la práctica el botón va a pasar de 0 a 1 y va a hacer un montón de rebotes. Seguramente si busco esto va a aparecer un dibujito. Cuando yo aprieto un botón ocurre esto. Pasa de 0 a 5 volt, por ejemplo, pero en el medio hace un montón de rebotes, de variaciones, que cuando yo las lea cuando yo lea el botón, lo voy a leer, me va a decir 1, al momento siguiente me va a decir 0 y así. Entonces, lo que normalmente se hace es usar un antirrebote, hay muchas formas de hacerlo. Una forma simple es cuando el botón que estaba en 0, yo lo leo y dice 1, espero un ratito, vuelvo a leer, y si sigue diciendo 1, quiere decir que se apretó el botón. Y si no, quiere decir que es un rebote. Entonces yo, cuando suba 1, le voy a leer un 1, espero todo este tiempo, que normalmente lo conocemos, al tiempo de los rebotes, y vuelvo a leer una vez más, y si sigue estando en 1, considero que el botón fue apretado. Igual hay casos más complejos en donde tengo que leer varias veces y sacar el promedio, o que el botón es un pulsador, que el pulsador yo lo aprieto, se pasa 1 y luego se queda en 0. Entonces es un montón de rebotes y luego vuelve a 0 y tengo que hacer algún toque más complejo. Lo que hace es esperar a la transición, o sea que se apriete el botón. Cuando llega la transición pasa a un periodo de espera, y luego de ese periodo de espera se fija si el estado actual es igual al anterior de la espera, y luego espera al que se suelte el switch. Tiene esos 4 estados para determinar si fue apretado un pulsador. Bueno, esto un poquito le da un tiempo acá de transición parecido al del blink, porque la idea es esa: yo leo el botón, cuando lo leo activo un estado de espera, de bounce, espero, cuando se cumple el tiempo, me voy a un chequeo, si sigue estando en 1 el botón, y si está en 1 diré una cosa, si no diré otra, y así. Después también estaba leyendo lo del puerto serie, quizás sirve porque se reniega mucho con el puerto serie también, después lo voy a leer a ver si vale la pena. Pero el de los pulsadores sí, ese por favor les va a tocar, van a renegar mucho con los pulsadores. Con una máquina de estado, fíjense, todo esto es una función para que me determine si el botón está presionado o no. No lo he estudiado a ver si vale la pena, si es suficientemente práctico, claro, pero sí sepan que van a renegar con los pulsadores y con las llaves en Arduino, y en cualquier placa que hagan tienen que usar algún tipo de antirrebote. También se usa un antirrebote con RC. Esto es un antirrebote con un capacitor, una resistencia, aquí hay otro. Todos esos buscan con compuertas, todo eso busca eliminar, fíjense, aquí esta imagen. Acá con 2 compuertas se logra que
todos estos rebotes al inicio y al final se eliminen y me quede un pulso limpio. Ustedes en Arduino normalmente no van a poder agregar todo esto y lo van a tener que resolver con software. Lo más simple es leer el botón varias veces. Leen el botón, si dice 1, esperan unos 10 milisegundos, leen de vuelta. Si sigue diciendo 1, fue apretado. Si tienen una aplicación muy ruidosa, una placa quizás con motores o con muchos pulsadores, van a tener que buscar una solución más compleja. Sobre todo si quieren que esté funcionando muchas horas al día durante mucho tiempo. Bueno, gente, ¿algún comentario, pregunta? Si no, por mi parte, estaríamos. No, profe, no. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Adiós.